Presentación previa a competir. Bien, este es un pequeño video que les he preparado para el Instituto Peruano del Deporte. Les habla el licenciado Raúl Enrique Maidana. Y este es un tema muy importante en lo que es no solamente competir en un deporte, sino en cualquier actividad física que vayamos a realizar. Y este es el primero de 3 videos, de 3 cursos gratuitos que pone a disposición de ustedes el Instituto Peruano del Deporte. Espero que puedan tomar los 3, porque los 3 tienen mucho que ver, ¿no? Lo que es este tema, la alimentación previa a competir, la alimentación, que es el segundo tema, la alimentación durante la competencia, perdón, la alimentación, durante la competencia, y finalmente la alimentación después de competir. Bien, empecemos con este primer tema, con este primer curso. Una pequeña introducción, ¿no? Es importantísimo entender, es básico entender que el ejercicio físico, sea entrenamiento, sea por una cuestión de competencia, básicamente representa un estrés para nuestro organismo. Siempre se ha dicho que el ejercicio es salud, pero esto es una verdad parcial, porque es salud siempre y cuando tengamos un buen descanso, una buena alimentación, un entrenamiento adecuado. Pero si es que no hay este descanso, esta buena predisposición para la actividad física, y también para el descanso y para la alimentación, siempre existe la posibilidad de que este estrés que les estoy comentando, el cual representa el ejercicio, no sea bien resuelto por nuestro cuerpo, no sea bien asimilado por nuestro cuerpo. Bien, para que esto no suceda así, para que el ejercicio sea algo positivo, es fundamental, entre otras cosas, que nuestro organismo esté bien alimentado, esté bien nutrido, ¿sí? Entonces la alimentación es fundamental para conseguir resultados positivos en cualquier actividad física, en cualquier entrenamiento o cosa por el estilo, ¿no? Entonces, preparando nuestro cuerpo, la alimentación previa a competir, o previo a hacer una actividad física, previo a hacer un deporte. Bien, aunque los atletas a menudo se centran en los alimentos consumidos horas antes de competir, o incluso un día antes de competir, no es menos cierto, y hay bastante evidencia científica que sí lo demuestra, que es también importante tener ciertos lineamientos, ciertos cuidados en la alimentación una semana antes de competir. Como es lógico, una semana antes de competir, normalmente el deportista no va a mantener las mismas cargas, va a ir reduciendo las cargas de manera de que el cuerpo esté más descansado al momento de competir, ¿correcto? Posiblemente va a ser en ocasiones, estiramiento, va a ser, digamos, de acuerdo a cada deporte, un entrenamiento menos intenso, menos fuerte, ¿ok? Bien, también es muy importante no hacer modificaciones importantes en la alimentación habitual. No es el mejor momento para que hagamos innovaciones. Es importante mantenernos dentro de nuestros lineamientos generales que hemos venido aplicando ya desde antes. Y no menos importante es tener mucho cuidado con la calidad de nuestra comida, porque si un mes o 2 meses antes de competir nos da una infección intestinal, pues por ahí tendremos, de acuerdo a cada deporte, posiblemente opción a recuperarnos. Pero si esto nos sucede unos días antes de competir, va a ser mucho más difícil que podamos alcanzar nuestro óptimo rendimiento. Evidentemente, ningún momento es deseable o adecuado para tener un problema estomacal, un problema alimenticio, pero aún peor sería que te pase un día antes o una semana antes. Entonces, esas fechas, tener aún mucho más cuidado con la calidad de alimentos que ingerimos, para no llevarnos sorpresas. ¿Sí? Eso es lo que tiene que ver una semana antes de competir. Lo que es un día antes de competir sí está mucho más documentado, y no es menos sabido que incluso tiene un mayor impacto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Cuál debe ser nuestra estrategia? La estrategia más adecuada es evitar alimentos que tengan mucha grasa, porque son de lenta digestión. Eso incluye, evidentemente, los alimentos que son fritos, ¿sí? Y en particular, cuando hablamos de grasa, nos referimos principalmente, no solo, pero sí principalmente, a la grasa de origen animal. ¿Por qué a la grasa de origen animal? Porque es una grasa mucho más difícil de digerir. ¿Cuál es la grasa de tipo animal? Todas las grasas de las carnes, ¿no? Lo que encontramos también por ejemplo, en los chorizos,
¿no? Entonces, en las carnes mismas, carne de res, carne de pollo, la piel del pollo, todo eso corresponde a los alimentos que tenemos que evitar. ¿A qué alimentos debemos darles prioridad durante un día antes de competir? Bien, los más prioritarios son las fuentes de hidratos de carbono o carbohidratos. ¿Cuáles son esos alimentos? Por ejemplo, en un desayuno podemos tener tostadas, cereales, fruta, incluso leche, que es una buena fuente de carbohidrato para este momento. En el almuerzo podemos comer incluso pan, pasta, tubérculos, arroz. Conocemos, digamos, otras fuentes de carbohidrato, como pueden ser la avena, ¿no? En el desayuno. Entonces, hay varias opciones para que nosotros podamos optar por una buena fuente de carbohidratos, sea en el desayuno o sea en el almuerzo. La cena igual debe darse prioridad a lo que es el consumo de carbohidrato. Y acá hay un ítem adicional, un punto adicional, que tiene que ver con lo que con las bebidas, con los fluidos que uno normalmente consume. Hay diversos estudios que demuestran que muchos deportistas llegan mal hidratados al momento de competir o al momento incluso de entrenar. Hablamos incluso de deportistas profesionales de alto rendimiento. Entonces, lo que se recomienda como lineamiento general es que a lo que uno normalmente consumía de líquido, aumentarle medio litro. Como acá indica, 16 onzas o 475 mililitros o casi 500 mililitros, sería lo recomendable que uno le añada a lo que habitualmente toma. Si por ejemplo uno toma normalmente 2 litros de agua al día, pues un día antes de competir aumentarle medio litro, que sean 2 litros y medio. De manera que estamos dándole o estamos reduciendo la posibilidad que lleguemos mal hidratados al momento de competir. Bien, entonces ya hemos visto lo que es una semana antes, ya hemos visto lo que es un día antes, algunas recomendaciones generales que son muy útiles. Veamos cómo sería la alimentación previa el mismo día de la competencia. ¿Sí? Entonces, yo voy a competir hoy día, por ejemplo, no sé, pues luego vamos a ver más específicamente, pero para este ejemplo les puedo decir, digamos que voy a competir a las 4 de la tarde. Entonces, ¿cómo debe ser mi alimentación durante el día? Prácticamente debo reducir en gran medida el aporte de proteínas. ¿Cuáles son las proteínas? El huevo, las carnes, incluso algunos lácteos, ¿no? Que son buenas fuentes de proteína. Esos tienen que ser reducidos. Y reducir aún más, en aún mayor proporción, las grasas de origen animal y las frituras. ¿Sí? Esas también tienen que ser reducidas. ¿Qué significa? De que si voy a comer un trozo de carne de pollo, pues reduzco un poco el tamaño de esa porción, no mucho, un poco simplemente. Quizás si consumía normalmente 200 gramos, puede consumir 160, 150 gramos, y sí tiene que ser un corte muy bajo en grasa. De esa manera estoy cumpliendo la siguiente indicación, que es consumir bajo en grasa. Además, es importante evitar comidas con muchas especies. O sea, nada muy condimentado, nada que pueda evitarnos el tracto digestivo, causándonos alguna incomodidad. También se recomienda, y si bien hay, en este aspecto se discute y si es factible personalizarlo y quizá flexibilizarlo, pero normalmente lo que se recomienda es evitar tomar o beber líquidos con posible acción diurética. Mucho se discute si el té y el café tienen acción diurética o no. No hay un consenso aún, pero es posible que sí tenga ese efecto diurético. Y más aún que tenga esa posibilidad de generarnos ansiedad. Si ya estamos con cierta ansiedad por la competencia, tomar cafeína, tomar teína, teobromina, que son estimulantes, podría también estimularnos un poco más y aumentarnos la ansiedad previa a la competencia, lo cual muchas veces no va a ser recomendable. Bien, no beber o comer alimentos con altos niveles de proteínas, como decíamos, poco antes de empezar la competencia, 2 o 3 horas antes, reducir mucho eso. No comer alimentos crudos porque se digieren más lento. No comer alimentos ricos en fibra, ahí hablamos de frutas y verduras. O sea, si estás 2 o 3 horas antes de competir, pues reducir al mínimo o incluso eliminar alimentos que puedan ser crudos o que tengan importante cantidad de fibra. En este caso, refuerzo y reafirmo, estamos hablando hoy de frutas, estamos hablando de verduras, ¿correcto? Que son los alimentos que con mayor frecuencia podemos estar comiendo crudos y que tienen fibra. Bien, alimento previa a la competición. Seguimos con ese tema, ¿no? Entonces, ¿qué debe contener esta alimentación?
al igual que en el caso de un día antes de competir, debe ser una alimentación rica en carbohidratos o en hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque el músculo es como un motor, ¿no? Es un motor que requiere gasolina, que requiere combustible. Y ese combustible, esa gasolina, es justamente el carbohidrato o los hidratos de carbono. Y nuestro cuerpo los tiene que recibir de manera exógena, o sea, a través de la alimentación, a través de la dieta. Entonces, la persona consume carbohidrato y poco a poco ese carbohidrato, cuando es asimilado, cuando es absorbido, cuando es utilizado, ingresa al músculo y va llenando el tanque de combustible. La comida previa debe ser, la comida previa a la competencia debe ser alrededor de 3 horas antes del inicio de la prueba. Y este valor en calorías que les coloco acá es un valor referencial. Tengamos en cuenta que evidentemente el deportista ya tiene bastante experiencia en competir y lo ideal es no hacer, como indicaba hace unos minutos, hacer innovaciones o cosas nuevas. Ya sabemos que él normalmente consume una cantidad de calorías X y lo recomendable sería mantenerlo. Ese rango que yo les indico acá simplemente es un rango referencial. Personas que sean mucho más pesadas podrían comer un poco más. Hablo de pesadas en el sentido de masa muscular, lógicamente, y aquellas que son mucho más ligeras, pues quizás podrían comer las 500 calorías o un poquito menos. En caso que tengamos una competición matinal, no sé, de 9 de la mañana, 8 o 10 de la mañana, ¿cómo debe ser el desayuno? El desayuno tendrá que realizarse 2 horas antes de la competencia. Deberá ser hipercalórico en relación al desayuno habitual. Como decíamos hace un momento, rico en hidratos de carbono y debe proporcionar una óptima hidratación. Se recomienda, y eso lo vamos a ver incluso más adelante, un par de vasos de agua un par de horas antes o 1 hora antes de competir, y poco antes de competir incluso un vaso de agua o 250 centímetros cúbicos de agua. Acá veamos un ejemplo. Un desayuno previo a la competencia. Puede ser un zumo de naranja, unas 3 cucharadas de mermelada, 1,5 cucharadas de mantequilla, un pan tostado, jamón York, que es un jamón que no es jamonada, sino hablamos de jamón, ¿sí? Queso fresco sin sal y 2 a 3 vasos de agua. Como vemos, hay una combinación básicamente de proteína y carbohidrato y una cantidad reducida en grasa, que principalmente en este caso está representada por la mantequilla, y algo de grasa en el jamón y algo de grasa en el queso. Y este desayuno debería ser pues consumido 2 o 3 horas antes de competir. Quiero remarcarles algo, este desayuno que ven acá ustedes es un desayuno ejemplo. No es que yo les recomienda que siempre deben tomar zumo de naranja, o que siempre deben consumir mantequilla, o que siempre deban consumir jamón York. Pueden reemplazar, por ejemplo, el jamón se puede reemplazar por 1 o 2 huevos sancochados, ¿sí? El pan tostado por galletas, y así uno puede ir reemplazando. El zumo de naranja puede reemplazarse por un jugo de papaya, que si bien tiene menos calorías, tampoco va a causar demasiada diferencia, ¿no? Entonces la idea es simplemente que tomen esto como una indicación general, pero no para que lo hagan literalmente tal cual yo se los estoy colocando acá. Bien, cuando hablamos de una comida previa a una competición en la tarde, digamos que vamos a competir a las 4 de la tarde. Entonces, si uno compite a las 4 de la tarde, 3 horas antes, a la 1, o un poquito antes incluso, uno debería estar almorzando. Entonces acá vemos una ensalada mixta, de preferencia verduras sancochadas. Ya habíamos mencionado tener un poco de cuidado con los alimentos crudos y con fibra, en este caso serían las verduras. Entonces apuntar un poquito a una ensalada sancochada, porque de esa manera se hace de más fácil digestión. Unos espaguetis, que ahí tenemos la fuente de carbohidrato. Un filete de pechuga de pollo, también podría ser carne de res, también podría ser carne de pavita, carne de cerdo, inclusive la parte magra. Entonces uno podría optar por cortes de carne, magros. Y aquí 1 o 2 piezas de fruta y una pieza de pan. Entonces en la fruta y en el pan tenemos también fuentes de carbohidrato. Sin embargo, la fruta que vayamos a utilizar tiene que ser una fruta que ya conoce nuestro deportista, que está acostumbrado a consumirlo antes de competir o antes de entrenar. Les pongo un ejemplo: hay muchas personas que no les va bien con la manzana. Entonces, si ya sabemos que no le va bien con la manzana a nuestro deportista, no vamos a darle manzana, por ejemplo, justo antes de una competencia. Y así, siempre es importante personalizarlo. Una comida antes de una competición nocturna. En este caso, el desayuno y la media mañana serán el habitual, porque la competencia, digamos que va a ser
supongamos a las 7 de la noche. Entonces desayuno y media mañana el habitual. El almuerzo deberá tomarse al menos unas 4 horas antes de la merienda o ración de espera. Y la ración de espera mínimo 2 horas antes de la competición. Pongamos este ejemplo, para que les quede aún más claro. Digamos que vamos a competir a las 7. Si competimos a las 7, 2 horas antes debe ser la ración de espera. La ración de espera, le podemos llamar también media tarde, es una ración o una alimentación que nos prepara para competir. En un momento más vamos a ver en qué consiste, pero si competimos a las 7, les repito, a las 5, 2 horas antes sería la ración de espera. Y si es a las 5, la ración de espera, 5 de la tarde, 4 horas antes, como se indica acá, o sea, a la 1 de la tarde, tendría que estar haciendo el almuerzo. ¿Cómo debe ser esa ración de espera o merienda? Debe ser baja en calorías e hiperhídrica, porque supone que en el almuerzo, que es la comida anterior, ya se debe haber nutrido bien nuestro cuerpo. ¿Cómo es una ración de espera? Como decíamos, 2 horas antes del momento de competir, debe tener, ahí falta incluir un par de vasos con agua. Eso lo vamos a ver luego en la parte de hidratación, pero acá se los adelanto nuevamente. Un par de vasos con agua, y vemos la fruta y las galletas y la leche con cereal, que son principalmente fuentes de carbohidrato, y la leche tiene algo de proteína y algo de grasa, no mucho, ¿no? Entonces, esos 2 horas antes de la competencia. Y aquí vemos, luego de la competencia, una cena que busca recomponer, y lo vamos a ver en el último curso, que es la alimentación después de la competencia. Vamos a reforzarlo en la cena después del entrenamiento, pero acá vemos un ejemplo de una cena, ¿no? Unos 100 gramos de pasta, unos 175 gramos de pollo, una rebanada de pan, y igual mantenemos la fruta o yogur de frutas. Pueden ustedes, como les digo una vez más, reemplazar fácilmente cualquiera de esos alimentos. En vez de la pasta puede ser arroz, en vez del pollo puede ir carne de res, siempre buscando esas alternativas, ¿no? Y en la versión de espera igual, en vez de las galletas puede ir un pan, o 2 o 3 tajadas de pan molde, ¿sí? Entonces siempre ver las alternativas, no quedarnos solamente con estas opciones que yo les estoy entregando. Bien, acá vemos un punto importante que ya se los mencioné antes, la hidratación previa a competir. ¿Cuán importante es hidratarse? ¿Por qué? Porque todos los procesos fisiológicos, en mayor o menor medida, en el ser humano dependen del agua. No puede existir vida sin agua. Uno puede pasar una semana, hasta 2 semanas sin comer o un poco más, pero no se pueden pasar más de 2 o 3 días sin agua, porque el agua es vital, ¿no? Entonces, ¿cuál es la recomendación? Acá les doy una recomendación un poquito técnica y también una cuestión práctica. Se recomienda en general 5 a 7 mililitros o centímetros cúbicos por kilo de peso. Entonces hablamos más o menos de 2 vasos de agua en una persona de 75 kilos. ¿Sí? Esto es entre 2 a 4 horas antes del entrenamiento o competición. Y beber un adicional de 200 a 300 mililitros, o sea, más o menos un vaso, 10 a 20 minutos antes del entrenamiento o competición. Esta es una indicación sobre la cual quiero también hacer una excepción. Ya sabemos cómo es nuestro deportista. Si sabemos que que es muy nervioso, sabemos que no va a haber un baño en el lugar, no va a haber un acceso fácil a un baño en el lugar que vamos a competir, y que la competencia es muy larga, evidentemente no le vamos a dar un vaso de agua 10 a 20 minutos antes de entrenar o de competir. Ya sabemos que lo tenemos que dar posiblemente 1 hora antes o 45 minutos antes. Siempre tenemos que prever las cosas prácticas. Lo que yo les doy es una base teórica, pero evidentemente ustedes conocen mucho mejor al deportista, o si ustedes son deportistas, también conocen mucho mejor su cuerpo y pueden personalizar estas recomendaciones generales que yo les estoy compartiendo. ¿Sí? Entonces, suplementos previo a competir, ¿son necesarios? Acá también hay muchísimo debate, ¿no? Ya hay mucho debate en favor y en contra de los suplementos o complementos nutricionales. Lo que yo les recomendaría, hay muchísimos en el mercado, pero normalmente si uno llega bien entrenado, bien alimentado, bien nutrido, normalmente no deberían ser necesarios previo a competencia. Si hemos venido tomando algún suplemento, pues está bien. Mayormente son suplementos de aminoácidos, de vitaminas, si son vitaminas, las puedes seguir tomando. En el día que compites en la mañana ya tienes ese hábito. Si son proteínas, mejor el día de la competencia no lo tomes, porque a veces las proteínas te pueden deshidratar un poquito, ¿correcto?
y no son necesarios porque no vas a formar masa muscular. Tu objetivo no es formar masa muscular el día del entrenamiento, sino más bien que estén llenos tus depósitos de carbohidrato, y con la alimentación que les he recomendado van a poder conseguir llegar con ese tanque de combustible que es el músculo al 100%. Muy bien, espero que hayan disfrutado esta breve referencia en lo que es la alimentación previa o a competir. La intención es simplemente llamarles a preguntar, invitarles a preguntar. Sé que posiblemente hay algunas dudas, algunos vacíos en esta breve presentación, pero como les digo, la idea es compartir, debatir, discutir en los foros. Los invito, participen en los foros que están en la página del IPD. No olviden responder su test, el test para que tengan su nota final y puedan pues tener esa posibilidad de recibir su certificación, su constancia, perdón, de haber participado en este curso virtual. Muy bien, eso es todo por mí en este caso. Los invito, como les dije al inicio, también tomen el curso de la alimentación durante el entrenamiento o competencia. Sí, pues se puede uno nutrir muy bien durante la competencia, y también el otro curso que es la alimentación luego de haber competido. Conmigo es hasta aquí, los veo en los foros, espero poder compartir con ustedes más información. Un gusto, hasta luego.